Estudiamos el principio de conservación de momentum y veíamos que para un sistema de partículas que se encontrase aislado, su momentum total es constante. Podemos generalizar este hecho escribiendo la relación de la siguiente manera. El momentum total de un sistema de n partículas, porque lo hicimos con 2, pero es totalmente válido el resultado para cualquier cantidad de partículas, quiere decir que sería entonces la sumatoria de los momentums de cada una de las partículas, que es lo mismo que escribir P1 más P2 más hasta P sub n, todo esto es constante. Y que a la larga lo que está diciéndonos es que la variación para el caso de dos partículas de una partícula 1 es igual y opuesta a la variación en el caso del momentum de la segunda partícula. Era un resultado que obtuvimos en el video anterior. Miremos entonces a partir de esto otras consideraciones. Primero, supongamos lo siguiente. Llamemos delta t al intervalo de tiempo en el que el momentum de la partícula P1 cambió a un valor diferente P1' y en el que el momentum de la partícula P2 cambió a un valor diferente P2'. Entonces, si yo cojo la relación que tenemos de variación de momentums, lo voy a volver a escribir aquí abajo, delta P1 es igual a menos delta P2, y si yo a ambos lados de la ecuación divido sobre ese intervalo de tiempo, pues evidentemente no he hecho ningún tipo de afectación a la igualdad se va a seguir cumpliendo. Ahora, en ese orden de ideas, y si tengo presente lo que acabo de decir de que si al lado izquierdo hago lo mismo que al lado derecho, la igualdad no se va a ver afectada, entonces voy a tomar límite cuando delta t tiende a 0 a ambos lados. Límite cuando ese intervalo de tiempo tienda a 0 de delta P1 con respecto a ese tiempo será igual a menos el límite cuando delta t tienda a 0 de delta P2 sobre ese intervalo de tiempo. Observa entonces que me aparece esta cantidad de un límite de un cociente que nos recuerda mucho a cuando hacíamos la definición de la velocidad y cuando hacíamos la definición de la aceleración. Entonces aquí vamos a definir una cantidad que es la que hemos esperado desde que comenzamos esta temática, que es la fuerza, y la que denotaremos con la letra F mayúscula. Entonces esa fuerza la vamos a definir como el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de un momentum, del momentum con respecto al tiempo. Observe que ese límite cuando delta t tiende a 0, estando delta t en el denominador de ese fraccionario, nos está definiendo es una derivada, como ustedes ya saben de su curso de cálculo 1. Entonces eso implica, al final de cuentas, que la fuerza no es más que la derivada del momentum con respecto al tiempo. Es decir, es la variación del momentum respecto al tiempo. Eso quiere decir entonces que entre más abrupto sea el cambio del momentum de un sistema físico, mayor es la fuerza que está actuando sobre él. A esta ecuación escrita de esta manera es a la que nosotros la llamamos la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton escrita de manera más general, porque si ustedes recordarán de sus cursos de física del colegio, por allá se habrán aprendido de aquella ecuación que le decía que la fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a ver que es totalmente equivalente, pero hay que tener presente que la ecuación de masa por aceleración solamente es aplicable para un caso particular y es aquel caso en el que la masa no va a cambiar. Observemos. Recordando que el momentum por definición es la masa multiplicada por la velocidad,
Al reemplazarlo en esta ecuación, tendríamos entonces que la fuerza va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Pero entonces, ojo con lo siguiente, hagámoslo acá abajo más bien. Si la masa es constante, únicamente si la masa es constante, yo puedo sacarla de la derivada y decir que es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La que ustedes ya saben viene siendo la definición de la aceleración. Y por lo tanto, en esta situación yo puedo decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y entonces escribir la segunda ley de Newton de esta manera que tal vez es más familiar para usted. Pero tenga presente que esta ecuación es válida únicamente si la masa es constante. Si la masa es constante, tiene que utilizar esta segunda ley de Newton que tenemos escrita aquí arriba. Sin embargo, por ahora la masa de los sistemas que consideramos van a ser masas constantes y por ende yo puedo decir que se está cumpliendo, que para esta otra ecuación también sigue siendo válida la segunda ley de Newton. Ahora, habiendo tenido definida la fuerza y volviendo entonces a nuestra ecuación en términos de los límites, me refiero a esta ecuación que tenemos aquí. Entonces observe que yo tengo límite de delta t tendiendo a 0 de delta P1 sobre delta T, lo mismo para el lado derecho bajo el signo menos, pero esto estoy diciendo que es la fuerza y esto estoy diciendo que es la fuerza. Ojo con lo que voy a decir aquí. Esa fuerza es la responsable del cambio en el momentum de la partícula 1. De este lado es la fuerza responsable del cambio en el momentum de la partícula 2. Por ende, esta sería la fuerza que voy a llamar F1, que es la fuerza actuando sobre la partícula 1, y esa sería F2, la fuerza actuando sobre la partícula 2. O sea que esa ecuación yo la puedo escribir con total generalidad de la siguiente manera. Entonces, la fuerza que actúa sobre la partícula 1 es igual y opuesta a la fuerza que actúa sobre la partícula 2. Y a esta ecuación escrita de esta manera la llamamos la tercera ley de Newton. Ahora bien, miremos lo que tiene que ver con respecto a las unidades. Nosotros queremos determinar cuáles son las unidades de la fuerza y para ello miremos las diferentes relaciones que tenemos. Tenemos variación de momento respecto al tiempo, pero voy a hacer uso de la fórmula respecto a la aceleración, que es la masa por aceleración. Entonces, sé que es un producto de masa por aceleración. Tenemos entonces kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Tenemos masa multiplicando aceleración. Repito, esto es masa, esto es aceleración. Y estas unidades se redefinen y se denotan simplemente con la letra N, y a esto lo llamamos un newton. Es decir, un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Evidentemente el nombre es en honor a Sir Isaac Newton, quien fue uno o tal vez el primero en que pudo llevar el concepto de fuerza a un modelamiento matemático. Por ejemplo, consideremos este sistema que consta de una caja que reposa sobre una superficie y la cual por el momento está en reposo, pero luego va a ser empujada por este personaje que se encuentra del lado izquierdo de la misma. Vamos a mirar cómo son las diferentes situaciones que pueden ver afectada a la caja en términos de lo que hemos mirado en la física. El sistema tiene un estado de movimiento de forma tal de que el momentum de esta caja vale 0 porque evidentemente no tiene una velocidad, y por conservación de momentum ese valor se va a mantener en tanto nadie interaccione o tienda a afectarlo. Evidentemente usted dirá, sí, hay una fuerza gravitacional que está actuando sobre la caja, aquí la podemos mirar, pero dado
el hecho de que ella se encuentra sobre una superficie, la superficie está compensando a esa fuerza gravitacional por medio de una fuerza que se va a llamar normal y que luego la vamos a definir. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos que la fuerza gravitacional está siendo compensada, lo que hace que este sistema se encuentre en reposo. Asimismo, cuando yo ponga en movimiento hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo a esta caja, evidentemente vamos a tener una oposición al movimiento porque esto es una superficie, pero por ahora, para no preocuparnos con esa oposición al movimiento, que luego le vamos a llamar fricción, imagine que es hielo. Y además, para evitar problemas por el choque que tenga la caja con las paredes que estamos mirando, vamos a colocar unos muelles, es decir, unos resortes a los lados para que en caso de que después del movimiento la caja incida sobre los resortes, ella rebote y pueda seguir su movimiento. Como ya se encuentra en un estado de reposo, no va a cambiar de ese estado de reposo a no ser que alguien ejerza una fuerza sobre ella. Miremos entonces, si yo asumo que él empieza a mover la caja, está ejerciendo una fuerza, la caja va a seguir su movimiento, en principio a velocidad constante, porque una vez realizada esa primera fuerza, él se sigue moviendo sin verse afectado en su movimiento, es decir, su momentum permanece constante, como estamos mirando en esta situación. Ahora miremos qué pasa si obligamos a que nuevamente cambie el momentum de este sistema. Por ejemplo, cambiemos el hielo por madera. La caja deja de moverse. Evidentemente hubo una variación bastante brusca en ese momento del momentum. Entonces miramos que siempre que hay una fuerza sobre el sistema, tenemos una variación en el estado de movimiento del objeto que estamos estudiando. Como referencia, este programa o esta simulación se obtiene a partir del PET. Dejo una descripción, una referencia en la descripción del video para quienes estén interesados puedan descargar y utilizar estos software que son, aparte de muy educativos, bastante entretenidos. Claro está que aquí podemos también apreciar de forma directa la segunda y la tercera ley de Newton, teniendo presente lo siguiente. Observe que si yo quiero comenzar a mover la caja, por ejemplo, hacia la izquierda, mire que la tercera ley de Newton se ve reflejada en las flechas que están saliendo. Una tiende a ser como roja y naranja. Bueno, no alcanzo a discernir bien los colores de las dos flechas que están horizontalmente, pero se observa claramente que las dos fuerzas son iguales y opuestas, porque una es la fuerza que hace el hombre para mover la caja y la otra es la fuerza que la caja está haciendo sobre el hombre para evitar ser movida. Evidentemente, dado el hecho de que hay una diferencia en las aceleraciones, una vez alcanzada la fuerza necesaria para vencer el rozamiento, la caja va a comenzar a moverse en una dirección determinada. Asimismo, el hecho de que la caja se encontrara en reposo y comenzara a moverse va a implicar que ella va a cambiar su velocidad de cero, o sea, estar quieta, a una velocidad neta que es diferente de cero. Por ende, ha tenido una aceleración. Como ejemplo de la tercera ley de Newton podemos tener el despegue de un cohete. Miramos que los propulsores del cohete ejercen una fuerza sobre la Tierra que es igual y opuesta a la fuerza que la Tierra va a estar ejerciendo sobre el cohete. Dado el hecho de que hay una diferencia de masa entre los dos sistemas, es el cohete el que termina teniendo una aceleración más apreciable respecto a la que pueda tener la Tierra y por ende termina siendo despedido y enviado hacia afuera del planeta.